Grabar. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, Vale, el ángel está, mantiene la abogada, muchas gracias. Bueno, entonces, vuelvo. Galilea, lugar de desplazamiento, el encuentro en la montaña, que como estoy diciendo, tiene un claro sentido simbólico y es el lugar especial de la revelación divina. Después, los discípulos se postran. Este, este acto también tiene esta acción de postrarse, de adorar, está en la antigüedad, postrarse delante de otro era un signo de sumisión y que era practicado únicamente ante los dioses, ante los reyes. Pero ya aquí en el Evangelio, postrarse ante el Señor, mm, pues es un reconocimiento del honor que ahorita se le debe a Jesús, ya como, no solamente como el Jesús que anduvo con ellos, sino el reconocimiento de la divinidad de Jesús. En el resto del Evangelio, el verbo que se va a usar es proskinei, que como se dice, como he dicho, significa postrarse, adorar, rendir homenaje, y es un título que va a usar mucho Mateo y lo expresa en otros momentos en su mismo texto. Expresa el gesto litúrgico de adoración que hicieron los Reyes Magos, también los discípulos en la barca en Mateo 14:33, las mujeres en su presencia ante el Señor resucitado, también las personas que se acercaban a Jesús en actitud suplicante como el leproso, Mateo 8:2, el alto jefe en Mateo 9:18, la mujer cananea, Mateo 15, la madre de los hijos de Zebedeo. En todos estos textos está ese mismo verbo significando esta, esta um, simbología de expresar homenaje. Luego viene esta frase de dudaron. Es especial o podríamos llamarnos la atención a que nuevamente, a pesar de todo lo que se nos ha narrado ya de la resurrección y de la reacción de los discípulos, que aquí se coloque nuevamente la cuestión de la duda, ¿cierto? Eh, Parece, según algunos autores que consulté, que sin embargo, dudaron, estaría muy en consonancia no tanto con el hecho presente de los discípulos que, eh, que estaban reunidos, más cuanto a la relación que ya estaba existiendo en la primera comunidad en la que Mateo estaba escribiendo. Y pareciera que es una respuesta más del sentido de duda ya de la primera comunidad cristiana, que frente a las situaciones que estaban dando en, en su posibilidad de estar ya eh, creyendo en Jesús, pues había una cuestión de duda y no tanto en el proceso de los mismos discípulos. Aunque sin embargo, en el mismo, en varios textos de Mateo, pues sí se estará hablando de la poca fe de los discípulos. En Mateo 6:30 eh, Jesús le está diciendo, la hierba del monte que hoy es mañana y mañana se echa al horno, Dios la viste. ¿No lo hará con ustedes, hombres de poca fe? En Mateo 8:26 también, en la tempestad calmada, viendo la reacción de los discípulos, les preguntan, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? En Mateo 14:31, cuando Jesús camina sobre las aguas, Pedro está con él, esa duda de Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Y en 16:18 también, después de la segunda multiplicación de los panes, los discípulos iban hablando entre ellos ahí en silencio sobre que no hemos traído panes, y Jesús los escucha ya y les dice: hombres de poca fe. Entonces, en estos textos se nos constata no tanto la duda, pero sí la cuestión de la poca fe. Eh, y algo interesante que nos dicen algunos autores es que, a diferencia de lo que pasó con el texto que hemos hablado aquí tanto de Tomás, aquí no hay un paso después para confirmar la duda. ¿Por qué están dudando? Solamente se termina allí con el que algunos dudaron, y no se hace como un alargamiento de la cuestión de si alguien que no estaba, que dudó, que tuviera que confirmar aquella duda, pues con, la, con creer. Entonces, aquí hay una diferencia en ese sentido, solamente se nombra, y pues esta poca fe mmm, pareciera que también indica la fe de la comunidad, que ya estaba en unos conflictos internos y externos, y que seguramente, pues, igual que nosotros hoy, pues también tenemos muchas dudas cuando avanzamos, los temores propios. Después viene la segunda parte pues de esta perícopa, en la que ya es Jesús el que va a hablar. Jesús se acerca a ellos y les habló así, y allí podemos encontrar esos tres momentos. Hay una revelación, hay un mandato y una promesa. La revelación: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Esta expresión eh, expresa muy claramente eh, mm, Jesús hace como una declaración solemne que el Padre le ha concedido todo poder en el cielo y en la tierra. Los textos que normalmente van a hacer referencias cuando se habla de todo poder en el cielo y en la tierra, pues aquí hay designa la expresión todo el cielo y en la tierra, pues designa que es la apertura de todo el mundo como un todo, unas veces como una unidad, otras veces en su diversidad. Y Cristo recibe pleno poder, no solamente sobre el mundo terreno, sino también sobre el mundo celestial. Mire que al inicio a Jesús se nos presenta un poco rechazando el poder allá, el rechazo que hace él del poder en, en, en las tentaciones, pero acá digamos que este poder es diferente. Ya el poder que, que se da en virtud de un dominio cósmico. Y precisamente el Señor resucitado puede confiar a sus discípulos una misión que tiene entonces un alcance universal. Creo allí hay una unión bien interesante. Entonces, este poder que recibe Jesús, pues también va a significar eh, la posibilidad de que los discípulos vayan a todo el mundo a predicar este mensaje. ¿Y cuál es este mensaje? Lo que sigue después es un mandato. El mandato, y el mandato está como en dos elementos: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Está bautismo e instrucción. Si ustedes recuerdan, en los Hechos de los Apóstoles, eh, va a aparecer casi siempre primero la instrucción y la gente después se bautiza. Aquí aparece primero el elemento del bautizo y después de la enseñanza. Eh, eh, el mandato inicialmente es a hacer discípulos. O sea, estos discípulos que han estado
con Jesús, reciben un mandato de ir a ser discípulos a otras gentes. Bueno, esta es una expresión en un contexto misionero que a la vez es original y revelador. Esta condición de discípulo en el Evangelio no es patrimonio exclusivo de los que siguieron a Jesús terreno. Creo que aquí nos unimos entonces a la posibilidad de que ya los discípulos no van a ser solamente los 11, sino que nos va a unir a todos nosotros, a los que vamos a recibir la instrucción y a ser bautizados, a poder hacerlo este mismo discipulado. Y entonces el discípulo llega a ser por el bautismo y por la instrucción. Y el otro, mire, otro caso, otra cosa especial, por eso he señalado allí la palabra enseñándoles, es porque en este caso dice enseñándoles a guardar todo lo que yo yo os he mandado. Por supuesto, aquí sería imposible que en un solo párrafo Jesús les dijera todo lo que tuviera todo el contenido de la instrucción. ¿Qué es lo que tendrían que ir a enseñar? Esa parte es la que ahorita trataré de ampliar para que nosotros podamos tener amplio. Pero de entrada, pues seguramente sí tendríamos que decir que es el mensaje proclamado por Jesús, es el Evangelio del Reino. La palabra del Jesús terreno, tal como la consigna el Evangelio, es normativa entonces para la iglesia de todos los tiempos. Entonces esa enseñanza tendríamos que irlas a buscar precisamente en todo el Evangelio, en este caso fue en el de Mateo, pero por supuesto en los otros evangelios. Y cierra esta parte de la perícopa con la promesa. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí este mandato misionero va acompañado de esta promesa. Jesús estará presente en medio de sus discípulos hasta el fin de los tiempos. Su vida terrena ya terminó, pero él va a seguir presente en la comunidad con sus discípulos. Y digamos que es una promesa que se hace ilimitada, no solamente a los discípulos de ese tiempo, sino hasta el fin del mundo. Este fin del mundo, pues, propone una idea de un tiempo ilimitado, en el cual, como ya lo decía, si en la revelación me ha sido dado el poder del cielo y la tierra, es para una proclamación universal. Aquí también vemos una cuestión de universalidad en cuanto nos cobija el tiempo a nosotros también. Somos nosotros los que somos hoy llamados a continuar tanto el mensaje que el mandato que se les dio a los discípulos, pero también nosotros debemos de sentirnos acompañados por la presencia de Jesús. El sentir la presencia de Dios cercana ya es una constante. En el Antiguo Testamento aparecen muchos textos. En Isaías 43:1 hay un texto muy pues que nos ilumina sobre esto, aquello de yo estoy contigo, y añade el no temas. Dice, y ahora sí habla Yahvé, el que te quedó Jacob, el que te redimió Israel, no temas porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú me perteneces. Si cruzas por las aguas, yo estaré contigo, y los ríos no te anegarán. Si caminas por el fuego, no te quemarás, y las llamas no te abrazarán, porque yo soy Yahvé tu Dios,
el Santo de Israel tu Salvador, porque tú eres de gran precioso a mis ojos, porque eres valioso y yo te amo, no temas porque yo estoy contigo. Entonces en el Antiguo Testamento, pues la presencia de Dios que no desampara, que nunca deja a su pueblo, pues es un referente fuerte aquí en esta promesa. Entonces, este mandato de, Dios, de Jesús a sus discípulos que se hace hoy para todos, pues está acompañado también de una promesa que esta obra misionera no la haremos solos, la haremos pues con la presencia de Jesús por medio de su Espíritu, pero también con la protección del Padre. Bueno, entonces, estos son los dos momentos de la introducción del relato, y como les decía, quiero ahorita irme a esta parte de enseñándoles para que entonces, ¿qué sería aquello que los discípulos tendrían que ir a enseñar, instruir a las generaciones? Pero como le he dicho, pues hoy nos tocaría a nosotros. Nosotros hemos recibido esa instrucción, pero también estaríamos llamados entonces a continuarla, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Aquí quiero recordarle esta frase que les coloqué por allá la primera vez de John Sobrino, sobre todo por esto que le estoy insinuando, que reconocer a Jesús resucitado o proclamar a Jesús como Cristo implica entonces ir a conocer a Jesús, conocer y analizar aquellas realidades suyas, las que él vivió. Por eso ahorita nos vamos a devolver un poco a todo lo que Jesús hizo, que está expresado en este Evangelio y que nos permite entender esto que nos ha manifestado. Primero, ¿cuál es el sentido general que tiene el Evangelio de Mateo, desde el cual pues está la reflexión que estoy haciendo, y que tiene un fuerte carácter eclesiológico, pero que este carácter eclesiológico pues por supuesto tiene inicialmente también un carácter cristológico, porque está fundado sobre la memoria del Jesús histórico y sobre todo en la afirmación del mesianismo de Jesús. Pero también sobre esta memoria de Jesús es donde se va a construir este proyecto de iglesia, pero es lo que va a justificar esta praxis pastoral de la iglesia. Mire que por eso mismo, pues tendremos que ir allá a ver qué es lo que coge la praxis de Jesús que está narrada en el Evangelio, que de alguna manera ya es esa praxis que la iglesia en la que está viviendo Mateo está llamada a ser, pero es la que nosotros también hoy, y que se vuelve desafío para nosotros, ¿cierto? Caminar desde esa memoria del Jesús y de este proyecto de iglesia, desde unos valores, Dios como Padre, Dios providente, ese Jesús que nos anuncia el reino, con unos valores de fraternidad, de justicia, de amor. Y queda precisamente muy fuerte este mandato misionero de una comunidad que se autocomprende como discípula de Jesús, que vive de sus enseñanzas y quiere justificar su modo concreto de creer y de vivir, de acuerdo a ese memoria. Para entender todo esto, digamos que el Evangelio de Mateo se escribió hacia los años 80 seguramente, según los autores, debe ser en Siria, en la capital Antioquía, y esa era una comunidad mixta compuesta de cristianos de origen judío y gentiles, y pues allá hay un ambiente judeocristiano. Allí, digamos que
ya digamos que hay un problema interno que podría mirarse en en esto de la duda, si ya si esa misma comunidad ya estaba en lo que estaba viviendo, eh, se hacían preguntas sobre si el Señor está en medio de nosotros, si aquellos valores que queremos vivir son los que tenemos que vivir. Pero, pero al lado de eso, digamos que después de que los romanos se tomaron Jerusalén en el año 70, judíos y judeocristianos estaban conviviendo, digamos, sin mayores tensiones, pero después del año 70 se establece en Yamnia un grupo de rabinos que reorganizan, digamos, el judaísmo, pues que supuso esta destrucción del templo y la dispersión de la población judía, y este grupo sí va a ser, digamos, que va a estar un poco más cohesionado y va a estar, se van a sentir auténticos herederos de las promesas hechas a los padres y van a tener unos enfrentamientos muy fuertes ya con los primeros cristianos. Entonces aquí es esta lucha con esta comunidad rabínica de Yania, pues va a explicar un poco también la discusión que en el Evangelio de Mateo va a encontrar permanente la resistencia de los fariseos, de los judíos que se quedan no creyendo en Jesús con esta primera comunidad. Entonces, digamos que esta sería como una estructura general del Evangelio, como en tres partes. Pues si ustedes ubican, está una primera parte de la presentación de Jesús, después la revelación de Jesús, que ya como es normal y lo hemos visto como en los otros evangelios, viene acompañado del rechazo de los dirigentes de Israel, pero al mismo tiempo nos va narrando cómo es esa construcción de la iglesia. Y la última parte es camino a Jerusalén y toda la parte de la confrontación, muerte y resurrección de Jesús, en la cual está inmerso la perícopa. Pero la parte donde va a estar un elemento clave, pues está aquí en el segundo cuadro que les muestro. Aquí vamos a hacer una parada fuerte. Digamos que en la parte de la presentación de Jesús, la primera parte, digamos que hay un prólogo teológico en que se presenta la infancia de Jesús. Mateo coloca una serie de tradiciones sobre la infancia de Jesús, las presenta como un anuncio de lo que sucederá en el futuro. Aparece Jesús, el Mesías, hijo de David, rey de Israel, los gentiles que lo buscan, que lo encuentran y lo adoran, mientras los suyos lo persiguen. Por eso es llamado el Nazareno. También va a aparecer Jesús como el Mesías prometido, pero rechazado por el pueblo judío, pero aún así reconocido por los discípulos. Pues hay una presentación de Jesús como Mesías, lo que les decía ya en toda esta presentación del ambiente de todo el Evangelio de Mateo. También que Jesús es enviado por Dios para ofrecer salvación y salvación que está abierta pues para todos los judíos, pero también para los gentiles que se conviertan. Esa es como la parte de la presentación inicial que está. Después, en la parte de quiero dejar esta segunda parte para el final, me paso a el camino a Jerusalén, porque aquí es donde me voy a centrar. En la última parte del camino a Jerusalén y la confrontación, pues ya Mateo lo que va a presentar allí, después de que todo el segundo bloque va a estar toda la parte de la misión de los discípulos,
pues va a presentar más la presentación de la iglesia como verdadero Israel por la muerte y la resurrección de Jesús. Jesús sube a Jerusalén e instruye a la iglesia. Por supuesto, pues aquí está toda la presentación de los anuncios de la muerte y resurrección de Jesús, seguido de las enseñanzas sobre la edificación de la comunidad eclesial. Pues nos va a presentar la actividad mesiánica. Jesús se presenta en su templo como Mesías y lo descalifica. Nuevamente, pues todo lo que ya hemos dicho, Jesús es rechazado, controversias con diferentes grupos y parábolas explicativas. Los discursos sobre Israel, sobre el futuro de la historia de la salvación y sobre la necesidad de vigilar. Pasión, muerte y proclamación de Jesús, y nace el verdadero Israel. Esa es toda la parte última. Pero vámonos a esta parte, a la segunda, donde está la revelación de Jesús. Hay un rechazo de dirigentes y la construcción de la iglesia. Aquí donde me quiero como central ahora, sobre todo en el punto 2. En la primera parte, en la práctica de Jesús, comienza en 4:17 diciendo: desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir. Hay un intermedio entre este pedazo que hace un llamado a 4 discípulos. Recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas proclamando la buena nueva del reino. Así inicia todo este trozo, en lo que, les digo, empieza esta parte de la práctica de Jesús, que se hace la práctica también de la iglesia. Este bloque encierra especialmente la práctica de Jesús, que recorre Galilea enseñando, proclamando el reino y sanando toda enfermedad. Aquí vamos a encontrar el sermón de la montaña, la imagen de la sal y la luz del mundo como una práctica que debe la comunidad realizar. También vemos acá la cuestión de la justicia. Recuerden, ahí va a poner la justicia de los fariseos. Está encaminado al cumplimiento de la ley a rajatabla, con la justicia de Jesús, que está en ser perfectos como el Padre es perfecto. También va la oposición entre la religión de Jesús y la religión hipócrita de los fariseos en esos temas concretos de la limosna, la oración y el ayuno. También se vaya a presentar hablando como unos problemas internos de la comunidad, la cuestión de las riquezas y las relaciones entre los integrantes de la comunidad. También va a nombrar otras características de los integrantes de esa comunidad y va a haber una sección amplia de curaciones. La del leproso, el criado del centurión, la suegra de Pedro, de un paralítico, de un ciego, un mudo, de una mujer hemorroísa, y después hay otros llamados, entre ellos los de Mateo. En esta parte inicial, Jesús se muestra realizando las obras propias del Mesías, maestro que interpreta la ley, ofrece la salvación anunciada por los profetas y de alguna manera está reuniendo a ese nuevo pueblo escatológico. Y va haciendo pues esta proclamación del Evangelio del Reino, y Jesús es el siervo, el Salvador, que libera de todo mal. Entonces, esta primera parte que ya nos va introduciendo en eso, que si esta es la práctica de Jesús, pues que debe ser la práctica de la comunidad, debe ser la práctica de la iglesia hoy también. Pues aquí vamos viendo aquello que sería la enseñanza de aquello que en el versículo estamos enseñándoles, y lo que hoy los discípulos
estaríamos llamados a realizar también y a compartir con los demás. Me paso el punto 3, como dije, el punto 2 lo voy a dejar ahorita. Jesús anuncia el reino y construye su iglesia, que es la parte final. Allí va a estar en dos partes amplias. El inicio va a ser una cuestión amplia de Jesús le habló en parábolas. El tema central acá de esta sección va a ser el misterio del reino en el mundo y la construcción de la iglesia. Vamos a encontrar 7 parábolas. La del sembrador, la cizaña, el grano de mostaza, la levadura, el tesoro, la pela y la red. En todas ellas está digamos, esa explicación de lo que es el reino. Recuerden que siempre cuando uno va a tratar de hablar del reino, pues el mayor acercamiento, en ninguna parte hay una definición, el reino es, pero de alguna manera lo que estas parábolas nos van a enseñar si son de aquello que ellas sí componen, tienen, y aquello a lo que nos invitan en términos de acción. Y después de esta sesión amplia de parábolas, viene cuando Jesús acabó estas parábolas, parte de allí y comienza una parte, digamos, narrativa, en la que encontramos, digamos que flota una pregunta permanente allí: ¿quién es Jesús? Hay un doble relato de multiplicación de panes. Vamos a encontrar esa discusión con fariseos y escribas, y va a aparecer pues la imagen de Pedro, muy importante, como el personaje sobre el cual la fe de él es, aunque permanentemente también es confrontado en su fe, pero también sobre el cual hay una afirmación de la fe para tanto de su fe de la fe de la comunidad y por supuesto la fe nuestra. Aquí por eso, pues la confesión de Pedro pues es muy importante para este camino de construcción de la fe de la comunidad en Jesús. Ahora me paso al puntico de la misión de Jesús y los discípulos. Aquí retomo en la parte donde va a haber unas cantidades de enseñanzas. En la parte central que ustedes ven como las instrucciones. Allí nos vamos a detener. Si ustedes tienen la posibilidad ahorita de tener la Biblia a la mano para que vamos mirando los elementos que allí nos van a ir que les puedo ir mostrando. Inicia toda esta parte del Evangelio con la misión a los 12. Dice: y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Viene el nombre de los 12 apóstoles y seguidamente va a empezar como a darles unas instrucciones. Entonces, mire, el versículo 1 es: ¿cuál es la misión a la que ellos están llamados? Mire que es ese envío que en Mateo 28 se hace: aguardar todo lo que yo les he mandado. Ya tiene en esta parte del Evangelio como ese qué es lo que hay que ir entonces a enseñar. Le dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Como les digo, viene la explicación de cada uno de los el nombre de los apóstoles. Y a partir del 5b van a empezar unas instrucciones. Una primera parte de esas instrucciones
sobre la misión, digamos que podríamos como ubicarlas en lo siguiente, en los mismos textos que Jesús va proponiendo. En los versículos 5b y 6 es no ir a los gentiles y los samaritanos, vaya más bien a las ovejas perdidas de Israel. Si ustedes se encuentran aquí pareciera que hay podríamos ver una contradicción porque yo estaba diciendo ahorita que este mandato se hace universal y pareciera que aquí no vayan los de gentiles y samaritanos. Inicialmente como que está esta contradicción, pero recuerden que el Evangelio igualmente va mostrando esa práctica de Jesús y el mesianismo inicialmente pues era para las ovejas perdidas de Israel o para Israel. No estaba todavía contenido esa dimensión universal que aparece entonces hacia el final del Evangelio, en este mandato que sí se hace universal. También después podríamos ver como unas acciones misioneras. En los versículos 7 y 8a, proclamar la cercanía del reino. ¿En qué? El reino se acerca. ¿En qué lo podemos ver? En que si se curan enfermos, si se resucitan en muertos, en la purificación de leprosos y expulsar demonios, pues es porque el reino está cerca. Después, en estas primeras instrucciones, viene como unas exigencias misioneras, que lo estaríamos viendo en los versículos 8b a 10. Estoy en el capítulo 10, versículos 8b a 10. Dar gratuitamente lo recibido, la insistencia de no llevar oro, plata, monedas, alimentos, no llevar 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón. Razón, el obrero merece su sustento, dice al final del texto. Y acá, recuerden que siempre, pues, a veces algunos textos se toman muy literal o muchos momentos también los olvidamos. Entonces, aquí hay no es un llamado digamos, al total despojo de las cosas, pero sí, aquí hay como un llamado es a confiar en la prudencia de Dios en ese caminar misionero. Después, hay como en los versículos 11 y 15, cómo debe realizarse esa misión en la ciudad y en la casa. Mire, todas esas instrucciones iniciales nos dan como una idea, esto inicial, el carácter itinerante de los misioneros. En esto de que no deben de llevar pues, mucho para el camino, que por allá hay un libro de Carlos Vallés, creo, Ligeros de equipaje. A veces nosotros, no solamente porque vayamos a hacer misión a algún lugar exactamente, sino que muchas veces en nuestro camino diario estamos cargados de muchas cosas, seguramente de nuestras suficiencias, de nuestra ciencia, de nuestra sabiduría, y dejamos como poco espacio a que Dios sea el que también hable por nosotros, hable en nuestra existencia. Y puede ser que a veces terminemos proclamándonos a nosotros y no lo que debemos de proclamar. Silencio, silencio. Entonces aquí bueno, pero también yo que por experiencia propia de las personas que hayan a veces salido ya en concreto a hacer misión a algún lugar, a algún pueblo, cuando hemos en muchos momentos que vamos a algún lugar de misión, a veces en diciembre, a veces en Semana Santa, que es como son momentos fuertes en que uno hace misión,
a veces la comida por allá no falta, por poner solo un ejemplo. Eh, Uno no tiene que irse pensando que no, me tengo que llevar las latas de los enlatados, la comida, porque por allá de pronto no me van a dar. Por más de pronto necesitado o pobre que sea la comunidad donde uno va, todos los días por allá, que donde la familia tal le dan el almuerzo, donde la otra le llamaban para la comida. Entonces creo que allí está, este llamado un poco a dejar determinadas, cuando estemos en la misión, podríamos de vez en cuando ser un poco más, entregarnos más a la confianza en Dios. Después viene como un segundo momento de instrucciones, un segundo y un tercer momento de instrucciones, que van a llamar como a los peligros a los que se enfrentan las personas que van a ser los que van a ser enviados a hacer una misión. Entonces, mire que acá pues se entra como en un realismo porque no todo el mundo pues nos escucha y el mundo, digamos, no está desprovisto eh, de peligros para quienes quieran proclamar la palabra de Dios. Entonces, por eso, a partir de los versículos 16 a 25, es como ovejas en medio de lobos. Entonces, hay que tener prudencia y sencillez, pero ante la actitud de la persecución, ante tribunales y sinagogas, ante los gobernantes y los paganos, pues allá hay una, debemos de tener, ¿cuál es la actitud que debemos de tener ante la persecución? Eh, el testimonio que hay que dar ante los judíos, ante los testimonios. Y por supuesto, eh, que el anuncio del reino pues trae divisiones y violencias por causa del reino. Recuerden que a veces allí también eh, eh, viene como mm, unas discusiones, bueno, ¿cómo así que el reino nos, si el reino es proclamación de amor, de fraternidad, cómo así que el anuncio del reino nos puede antes dividir y generar divisiones y violencias? Digamos que no es, digamos que no es de por sí que el reino es lo que quisiera, pero sí su proclamación, y creo que muchos de ustedes en su propia experiencia eh, han podido tener ese encuentro un poco difícil, inclusive al interior de nuestras propias familias, eh, mm, cuando nosotros pues somos insistentes de algunas, por ejemplo, de la defensa de la vida, pero resulta eh, que la gente podría estar a favor indistintamente del aborto, de la eutanasia, o bueno, de todas las cuestiones que son complejas para nuestro tiempo, pero en las cuales determinados anuncios que nosotros hagamos puede crear divisiones al interior de nuestra familia, o tantas veces, mire que siempre remito en los tiempos en que hay política en Colombia, sobre todo elecciones, nosotros sí que nos dividimos porque algunos pensamos que la política también debe estar transitada por evangelio y otros dicen que no. eh, y encontramos como esas resistencias de personas que a veces son demasiado religiosas, pero pues sus convicciones políticas parece, o al menos uno la percibe como contrarias al Evangelio. Eh, bueno, pero también si en caso de que haya persecución, pues también en ese trozo del Evangelio, en el versículo 23, pues si hay persecución, pues bien está la posibilidad de huir de una ciudad a otra, eh, con la esperanza de la manifestación del Hijo del Hombre. Después, al final de esa parte, eh, hay como en los versículos 24 y
25 hay como una conclusión, hay un cierre, como una conclusión cristológica. Dice, no está el discípulo por encima del maestro, ni el siervo por encima de su amo. Ya le basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su amo. Si al dueño de la casa le han llamado Beelzebul, ¿cuánto más a sus domésticos? Hay como un cierre eh, de esta parte como de instrucciones eh, eh, que está antecedido de cuando os persigan de una ciudad o ir a otra, lo que les decía ahorita, pero porque pues esta persecución se da porque si nosotros estamos con Dios, pues también de alguna manera tendemos a correr su mismo destino. Lo que Jesús hizo, si nosotros lo hacemos, pues estamos en camino también de ser rechazados o aceptados, por supuesto. A partir del versículo 26 vienen otro bloque de instrucciones en las que se invita nuevamente a no tener miedo, versículos 26 y 27, el discernimiento y la confianza en esos momentos de persecución, la relevancia del testimonio. Nuevamente hay un recabar sobre las divisiones y divisiones por causa del reino. Y ahí está unido esto de que el reino está por encima de la familia, aquellos lazos que en los textos que podamos ver en los versículos 37 y 38. El que ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí, ¿cierto? El que no toma su cruz y me sigue detrás no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la encontrará. Yo aquí les comento en los tiempos en que hace mucho tiempo les comentaba el otro día que fui religioso de la comunidad salvatoriana. Recuerdo mucho que estos textos se manejan mucho en el tiempo de las vocaciones, ¿no? Para hacernos como sentir especiales, ¿cierto? Que dejamos nuestra casa, nos vamos a servir a Dios, entonces como que dejamos nuestra casa, nuestras cosas. No mire que el texto aquí tiene pues digamos que tiene toda esa resonancia y esa clave de lectura en lo que estamos proponiendo, son esas instrucciones de quien asume la misión, no solamente de quien asume la vida religiosa, hermanas, hermanos religiosos o sacerdotes, sino que es un llamado misionero a todos, pues que de todas maneras, como les decía ahorita, creo que muchas veces la incomprensión de lo que nosotros podemos a veces decir y proclamar, pues encuentra también reacciones, inclusive al interior de nuestras propias familias. Y cerrando esta parte, desde el capítulo 11 hasta el 12:50, vamos a encontrar el espacio fuerte que ya ha sido como común en los evangelios que hemos analizado de Juan y de Lucas con John Freddy, de esa oposición que va a haber entre los dirigentes de Israel, pero contrapuesto a eso, la revelación a los pequeños. Entonces, en esta parte es una parte narrativa en la que pues, vamos a encontrar esa oposición mortal de los dirigentes de Israel a la revelación de Jesús. Jesús condena a los escribas y fariseos como esta generación malvada y adúltera, pero por su parte, antes de juzgar a Jesús, lo van a juzgar porque es un comelón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores, y lo pintan igual que a Satanás. Bueno, por eso entonces Jesús como que, aparece Jesús que como ripostando,
aquella condena que le están haciendo también, condenando a las ciudades, Corazaín, Bethsaida, Cafarnaúm, donde están esas sinagogas que lo están rechazando. Los fariseos interpretan la acción de Jesús como una obra de Satanás, en capítulo 12, versículos 22 a 28, y por supuesto, lo que ya también apareció en los otros evangelios, ellos se confabulan para matarlo, en 12:14. Sin embargo, Jesús encuentra una respuesta positiva en los pequeños, los humildes, los pobres, los que están fatigados y sobrecargados. Jesús interpretado como el siervo de Yahvé a la luz de Isaías 42:1-14, y mm, reconoce en sus discípulos a su hermano, hermana y madre. Eh, ¿quiénes son tus ¿Quiénes son tus discípulos? Todos aquellos que escuchan mi palabra y la siguen, ¿cierto? Mm, son sus discípulos que constituyen su casa. Eh, por eso el tiempo de Jesús y de sus discípulos es diferente al tiempo de los profetas, cuyo último representante Juan Bautista. Ahora es el tiempo de los reinos, el reino de los cielos sufre violencia. Mm, Entonces, mire cómo aquí esta contraposición nuevamente, eh, el de la oposición, de la violencia de los dirigentes de Israel, eh, que se presenta manso y humilde de corazón. Esta parte final del 11:50 termina en esto: pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces miren ustedes cómo en esto que les he ido mostrando, al lado del mandato de Jesús, tienen como eh, dos claves como conclusivas a todo esto. Pues ya habíamos dicho que todo el Evangelio tiene una línea fuerte eclesiológica, pero por supuesto también una línea cristológica, en la que pues Jesús es el Señor que tiene el poder y que promete su asistencia eficaz a su comunidad. El cómo y por qué Jesús tiene este poder, pues está de una manera explicado en lo que ya hemos visto. A lo último, es el Padre el que le ha dado ese poder a él. ¿Quién es este Jesús? Permanentemente, lo decíamos ahora, mm, es una pregunta que hoy también nosotros nos podríamos seguir haciendo. ¿Quién es este Jesús en el que nosotros creemos? Pero es el Jesús en el que los discípulos hacen una afirmación de fe. Pero como también esta historia de Israel, de esta primera comunidad, se une a nosotros, ¿cierto? En esas promesas que, mm, mm, que Jesús hace ya no solamente al pueblo de Israel, sino a la comunidad de los discípulos. Entonces, pues, por eso Jesús aparece en este evangelio como ungido por Dios, probado en las tentaciones, pero es el maestro que explica, que consuma la ley, el Salvador que realiza los signos de la salvación en las curaciones, ¿cierto? Eh, mm, que está al lado del pueblo de Israel, que proclama esa llegada inminente del reino de Dios, en el que, como ya lo hemos insinuado, pues en su mayoría no lo acogen, pero que es acogido por otra parte. Hoy también, mire que siempre el Evangelio lo podemos poner entre aquel tiempo y el nuestro. En aquel tiempo los que no creían, pero los que lo asumían, pero hoy también nosotros tenemos el Evangelio a la mano, pero sin embargo, ¿qué tanto creemos de él? ¿Qué tanto asumimos de ese Evangelio? Y
Y ese reino proclamado por él, pues es un reino que se va realizando en nuestra historia, pero que tiene ese componente escatológico porque es nuestra iglesia, iglesia cristiana, la que está llamada precisamente a ser continuadora en este mundo. Eh, la iglesia recibe de alguna manera esa misión, es recibida en este mandato que hemos analizado hoy, y por eso, pues, eh, estos discípulos que son estos seguidores de Jesús son presentados como discípulos, pero ya ese discipulado no es solamente el discipulado de los que estuvieron con él, sino que trasciende a nosotros. Somos nosotros los que eh, mm, continuamos hoy su obra eh, en esta historia, eh, mm, en este momento, y precisamente pues si en este mandato de ir y hacer discípulos a todas las gentes, de alguna manera nosotros ya estamos involucrados porque somos bautizados y hemos recibido una instrucción, pero como he insinuado también, creo que el texto nos lo ha ido mostrando, pues somos nosotros que después de bautizados y sido instruidos, somos llamados también a llevar esta buena nueva, a ser portadores de la misión de Jesús. mm, eh, Misión no fácil, difícil, como hemos visto en esta parte de las instrucciones que hemos visto, pero que tiene también una promesa, que Jesús no nos deja en el camino. Ya seguramente recordando allá a los discípulos de Maús, él caminaba con ellos a pesar de que ellos no lo veían. Pues aquí también hay una visión de Jesús que camina al lado de nosotros, no nos deja. Eh, el Padre que está con nosotros, que nos bendice, Jesús que nos dejó su enseñanza y nos dio una misión, y el Espíritu que permanentemente nos anima y nos inspira a continuar, que será como la parte conclusiva de mañana también. Termino, como siempre lo he hecho, con frases del Papa Francisco. Este es en una reflexión del Día Mundial de las Naciones, no encontré de qué año, lo encontré allá en la página en la de Catholic.net, pero no tiene como fecha de cuándo, pero pues creo que sintetiza mucho, bueno, no sintetiza mucho, que sintetizar todo lo que he dicho hoy son muchas cuestiones que cada uno seguramente tendrá en su mente ahorita. Pero aquí hay unas palabras de Francisco que nos siguen alentando hoy. Dice, el primer campo de misiones es nuestro propio hogar, con nuestros hijos y familiares. Y los que no tengamos hijos, pues nuestras parejas, nuestros esposos, esposas, pero nuestra familia. Ahí el cristiano ha de ser testigo de Jesús, ha de dejar ese buen aroma de Cristo. Y viene el otro punto que muchas veces yo también creo que lo he insinuado, el mundo del trabajo. Ahí donde realices tus actividades diarias, sea en la fábrica, en el campo, en la carretera, en el hogar, ahí donde haya un cristiano, habrá un testimonio de alguien que sabe que Jesús ha resucitado. Habrá un testimonio de alguien que sabe que Jesús ha resucitado. Por eso la insistencia en estas reflexiones de John Freddy y mía es Jesús ha resucitado, pero es una experiencia eh, que permanentemente tenemos que seguir vivenciando, haciendo vida cada día en nuestras existencias, que está esperándonos con las manos abiertas para darnos la felicidad eterna. Bueno, entonces, creo que esta última parte como hace conexión de alguna manera con una promesa también de felicidad que si estoy convencido que comienza en esta vida cada vez que nosotros hacemos realidad el reino de Dios en estos espacios en los que convivimos, en los que participamos, cada vez que nosotros hacemos presente el reino con nuestras actitudes justas, solidarias, de amor, eh, en contravía de lo que de pronto muchos quieran proponer y nosotros eh, pongamos
una voz diferente, pues allí ya hay un comienzo que se abre a una esperanza de felicidad, mm, digamos, transitoria aquí, pero eterna, cuando podamos encontrarnos definitivamente con Dios. Bueno, muchas gracias. Esta ha sido como la reflexión de hoy. Creo que hoy tuve como mm, pues un proceso diferente al que había hecho en otros momentos, pero igual creo que eh, tratar de detenerme esencialmente en la parte del mandato misionero, pues claro, sin olvidar lo que está al lado de él, tanto la revelación de- de Jesús como la promesa de que se va a mantener con nosotros. Eh, bueno, aquí queda el gran reto hoy de seguir, de ser nosotros discípulos, pero también de ir a ser discípulos a tantas otras personas en los lugares donde habitamos diariamente. Buenas noches. Muchas gracias, Dios lo bendiga. Amén. Muchas gracias. Gracias por el abordaje de este tema que nos has planteado el día de hoy, como cierre de los relatos de Pascua que la liturgia nos presenta o nos presentó hasta el domingo anterior. De hecho, pues el texto que Alejandro acaba de compartirnos hoy fue el texto con el que finalizó los 7 domingos de Pascua, o bueno, se dio apertura al último domingo de Pascua la semana pasada. Abrimos el espacio para preguntas, para algunas preguntas que quieran hacer o aportes a esta reflexión que el profesor Alejandro nos compartió. Por Buenas aquí hay noches. un aporte en el chat. Dice, profe, cuando mi familia va en contra de lo que yo creo es porque no estoy Sí, siendo un buen testigo de Jesús. sí, John, estaba yo leyendo, lo que no he aprendido el micrófono. Ah, ok. Sí, ya lo estaba viendo. A ver, Rosana, pues que yo creo, no. Mira que lo que yo estaba expresando es que mm, no es que, que las personas, si yo no encuentro una respuesta en mi hogar o en los lugares donde estoy, no significa entonces que yo no esté siendo un buen testigo. Bueno, porque es que precisamente lo que hemos visto en estas reflexiones es que el mensaje eh, es libre de ser aceptado o no. Entonces, mm, mm, muchas veces, pues nosotros, por mucha vehemencia, por mucha claridad que nosotros podamos hacer las cosas, pues no somos escuchados. Entonces, creo que no es una cuestión de la forma. Ahora, mm, ahora, me dirijo también a lo otro. Creo que también muchas veces no me refiero solamente a tu pregunta específicamente, sino en general. Puede ser que nosotros a veces no somos creíbles, es porque no somos ejemplo, o sea, porque no basta solamente con predicar, sino, mire que aquí en lo que yo estaba exponiendo y en lo que hemos expuesto todos estos días, no es es una cuestión de proclamación, pero también es una cuestión de los hechos. O sea, si mi vida representa aquello que yo proclamo, pues de alguna manera mmm, la gente que está, eso va permeando a la gente que estamos, con la que yo estoy. Y Rosa, y yo estoy convencido que en nuestras casas algo va pasando. O sea, algo, o sea, mmm, yo no creo que, por ejemplo, mmm, uno insistentemente asistiendo bien a su familia, haciendo el bien en su casa, no llega un momento en que algunas cosas que no funcionen no se quiebren y hay una cuestión diferente. Creo que en algún momento eso que yo todos los días hago rinde un fruto.
O muchas veces, a veces como nos pasa a los maestros, muchos de los frutos nosotros mismos no los vemos. Nosotros tenemos un grupo de personas durante un semestre y nos entregan un trabajo y nosotros calificamos el trabajo, pero lo que